¿Alguna vez te has preguntado qué separa a los campeones de los demás? ¿Por qué algunos atletas parecen desafiar los límites de lo posible mientras que otros se quedan estancados? La respuesta va más allá del talento innato y la preparación física. En el webinar de hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la psicología deportiva para explorar el papel fundamental que juega la mente. Hablaremos sobre la mentalidad ganadora, esa fuerza interior que impulsa a los deportistas a superar obstáculos, a creer en sí mismos incluso en los momentos más difíciles y a alcanzar sus metas más ambiciosas. Hoy nos acompaña María Carazo, una profesional con una trayectoria admirable en el deporte. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Tenía muchas ganas de estar aquí y de poder hablar contigo y pues muy emocionada, muy contenta. Genial. En primer lugar, quiero darte las gracias por aparecer hoy en el Sport Talks. Y bueno, María es diplomada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada y además lleva 14 años compitiendo como atleta a nivel nacional. Actualmente compite con el Club Atletismo del Sur y ha entrenado a jóvenes deportistas de las categorías sub-10 y sub-12. Bienvenida, María. Para empezar, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cómo empezó esta afición por el deporte? Pues esta afición, bueno, siempre, desde pequeñita siempre he hecho deporte, pero en concreto mi afición por el atletismo empezó hace 14 años, vamos, casi toda mi vida, tengo 25 ahora, y empezó un día en una pista de atletismo en la que yo iba a jugar al rugby con mis hermanos, somos 7 hermanos y todos jugábamos al rugby, y había un hombre de pelo blanco que estaba siempre rodeado de un montón de niños y me veía siempre corriendo de un lado para otro y un día me dijo, ¿por qué no vienes y pruebas un día con nosotros? Y desde ese día hasta el día de hoy no he parado, no he salido de una pista de atletismo, no sé cómo es posible, pero no concibe otro... 14 años y aquí estoy todavía muy fuerte. Qué bien. ¿Y entonces qué fue lo que te motivó a mantener esa afición durante todo este tiempo? Pues lo que me ha llevado a estar a día de hoy practicándolo ha sido pues todo el camino, ha sido que al final a día de hoy el atletismo es una parte de mi vida, no concibo mi vida sin practicar este deporte y aunque he tenido unas etapas en las que no he estado practicándolo como atleta, por lesiones, por X motivos, siempre he estado presente. El atletismo es un deporte que te hace estar presente de muchas maneras. Entonces yo diría que mi pasión hacia el atletismo es lo que me hace a día de hoy, después de 14 años, para seguir día a día ahí. Qué bien, y qué importante también es tener esa pasión por ese deporte. Sí. Una de las claves de este episodio es entender qué es una mentalidad ganadora. Así que, de tu perspectiva, ¿qué es una mentalidad ganadora? Pues para mí una mentalidad ganadora diría que es como la capacidad de afrontar todos los desafíos, todas las circunstancias de la vida, los retos, los objetivos, con una actitud y una forma de actuar que te acerque a cumplir esas cosas que te habías propuesto de forma exitosa. Es decir, más que a veces entendemos como mentalidad ganadora como quiero ganar y ya está, lo importante es llegar el primero a la meta y para mí no, para mí es el haber llegado y haber disfrutado de todo ese camino, de todo ese proceso y haberte asegurado de que en cada peldaño has puesto la mejor de tus actitudes, la mejor de tus maneras de actuar. Eso sería para mí una mentalidad ganadora. Qué bien, porque como has comentado, existen una serie de creencias erróneas, ¿no? Como la que has comentado de ganar a toda costa, que hay mucha gente que por desgracia me imagino que lo llevan intrínseco en su ser y dicen, bueno, es que tengo que ganar y demás, y la verdad es que eso... Sí, exacto, yo pienso que pensamos que una mentalidad ganadora es simplemente ganar y no, hay muchas cosas que importan. Yo antes pensaba que la única forma de yo haber ganado en el deporte era, pues, por ejemplo, llegar a un campeonato y ganar o hacer una buena marca y a día de hoy valoro muchas otras cosas. Para mí el haber ganado es haber también sabido escuchar mi cuerpo, haber parado a tiempo, haber sabido disfrutar de ese campeonato, no solamente del resultado en sí. Es decir, irónicamente, lo más importante de ganar no es ganar, es todo lo que conlleva el llegar a eso. Qué bien. Y entonces, ¿cuáles crees que son los valores y las características fundamentales de una persona con esta mentalidad? Pues creo que una persona con esta mentalidad creo que tiene que tener unos objetivos muy claros. Creo que tienes que, al final, hay una diferencia entre hacer por hacer y tener algo en tu mente y saber lo que necesitas y saber que quieres luchar por eso. Creo que es importante también saber perder. Al final es más normal y más común perder, o sea, encontrarnos situaciones en las que no conseguimos lo que queremos ni a la primera ni a la segunda o quizás nunca lo conseguimos. Creo que es más común eso
que siempre conseguir lo que nos proponemos, ganar. Es decir, hay más situaciones de pérdida que de éxito, y creo que es importante aceptar eso, saber perder y quedarte pues con ese proceso del que hablamos y con ese camino del que hablamos. Creo que también es importante pues eso, disfrutar del camino, disfrutar del proceso, no solamente centrarte en conseguir X cosas, saber sacar lo bueno de cada camino, de cada etapa, de cada paso. Y eso serían las cosas que yo pienso que son unos valores muy importantes para una persona con este tipo de mentalidad. Qué bien. Y entonces, o sea, nos quedaríamos como que es muy importante tener objetivos claros y sobre todo realistas, Sí. porque al final es una parte de un proceso, los deportes tienen esa dinámica en la que no siempre te encuentras pues, ni en el mismo estado de ánimo, ni en el mismo estado de salud, sobre todo las mujeres que también tenemos nuestros problemas de hormonas, tal y eso. Entonces, ¿cómo de importante crees que mantener estos objetivos claros y realistas y sobre todo mantener una actitud positiva durante todo el proceso? Pues creo que es la clave. Al final, yo por ejemplo ahora tengo un grupo o sea, entreno con un grupo de niños, y hay niños desde los 12 años hasta yo que tengo 25, hay uno incluso de 26, 27, yo soy la más vieja de mi grupo, pero estoy entrenando con niños que tienen 12 y 13 años, y hay una diferencia, y yo me veo muy reflejada en ellos, porque hay una diferencia entre el ir a entrenar por ir a entrenar y el ir sabiendo que pues yo estoy aquí, estoy entrenando, hago esto porque quiero conseguir X cosa, o incluso en los mismos ejercicios. Mi entrenador nos incide mucho en, es que estamos haciendo esto, a lo mejor estoy haciendo un ejercicio de técnica de carrera con rodillas arriba, y no lo estoy haciendo porque a mí me parezca genial este ejercicio, lo estoy haciendo porque quiero que entendáis que es importante subir las rodillas cuando corremos, que es importante todo ese tipo de cosas. Entonces creo que es muy importante que lo que hagas, lo hagas con un sentido, con el sentido que le quieres dar hacia tu vida. Si tu objetivo es ser profesora, pues dirige tu vida hacia eso y dirige tu vida hacia eso que quieres conseguir. Y creo que también, como has dicho, la actitud lo es todo. Mi entrenador siempre, desde que yo tengo uso de razón, nos ha dicho que la actitud es lo que multiplica. Tú puedes tener muy buenas aptitudes con P, que son tus capacidades físicas, más rápido, más lento, pero creo que la actitud, que es la forma de actuar y la forma que tienes de afrontar todos esos desafíos, creo que es lo que determina. Exacto, lo que te condiciona. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que yo pienso que la actitud nace en casa. Yo, por ejemplo, tengo un día de series, que son los días que normalmente hacemos entrenamientos más fuertes. Sí. Y yo estoy por la mañana y yo digo, venga, que hoy es un día de series. Llego a la hora de vestirse para entrenar, yo me pongo mi outfit para entrenar, me pongo mi ropa que me gusta, me hago mi peinado. O sea, la actitud también se crea y se genera. No podemos pensar en que un día nos vamos a levantar y vamos a ver todo maravilloso. Hay que buscar eso. Claro, o sea, podemos decir que el entrenamiento empieza también en casa. Exacto. Y no solo en lo que es la pista o el sitio en el que tú Exacto, al entrenas. igual que a una competición, la competición nace desde casa. Y vas con ese pensamiento de eso, desde tu casa y haciendo las cosas que crees que te pueden acercar a mostrar la mejor de tu actitud, la mejor de tu gana. Qué bien. Y bueno, entonces en el camino en el deporte, de cualquier deportista, está lleno de obstáculos, y las lesiones son una de las pruebas más duras que todos los deportistas se enfrentan alguna vez en su vida. Así que María, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con las lesiones y cómo afrontas estos momentos. Pues la verdad es que a lo largo de mi vida como atleta he tenido muchas lesiones. De todas siempre he sabido salir, he sabido solventarlas, siempre con muchísimo trabajo. Creo que si hay alguien que nos esté escuchando y que haya pasado por este tipo de lesiones, sabemos que es un proceso muy duro, que tiene una parte muy grande de aceptación, pero creo que algo que te puede ayudar mucho a superar esas lesiones es afrontarlas sin perder esos objetivos de los que hablamos, es afrontarlas intentando hacer todo lo posible por mejorarlo, y sobre todo creo que es muy importante aceptar que a veces querer y luchar no es suficiente. Yo tuve una lesión muy importante en la que tuve que dejar de entrenar y estuve como 1 año y medio intentando recuperarme, yendo a fisioterapia, médicos deportivos, y en ese momento yo entendía que que yo tenía que recuperarme sí o sí, y yo pensaba que si yo hacía todas las cosas que me mandaba el fisio, todas las cosas que me mandaba el médico, que yo iba a salir de esa lesión. Y para mí ganar en esa lesión y en ese momento fue comprender que a veces querer y luchar no es suficiente, que a veces saber escuchar tu cuerpo y saber parar un poco y decir, vale, ahora mismo no puede ser, quizá en otros momentos se irá. Y saber parar en ese momento para mí
fue muy duro, pero fue lo que me hizo comprender y decir, María, esto también es ganar. Forma parte del Exacto, proceso. Exacto. Y ahí aprendí a estar en el deporte de otra manera, a estar presente en el atletismo de otra manera. Dejé de entrenar en ese momento, cuando tuve una lesión muy fuerte en la planta del pie. Nunca me encontraba lo que era y estuve mucho tiempo intentando recuperarlo. Y hasta que llegó un momento que entraba el fisio llorando y me dijo, María, Rafael se llamaba mi fisio, me dijo, María, creo que quizás deberías parar. Quizá deberías parar un poco y decir, vale, esto no me está haciendo bien. Y saber en ese momento decir, vale, esto no puede ser ahora mismo. Creo que también es ganar y creo que también es hacerlo súper bien. importante, o sea, saber parar. Al final vivimos como en un mundo en el que estamos en constante movimiento, en constante información, nunca es suficiente, siempre tenemos que seguir. Sí. Y saber parar es fundamental. Total, y somos súper exigentes con nosotros mismos. Y además que ahí aprendí que podía estar en el deporte de otra manera. No estaba entrenando, pero estaba haciendo entrenadora, y al final, al año siguiente, volví a entrenar y volví a disfrutar otra vez de eso. Y a día de hoy, ahora mismo sigo entrenando de nuevo, sigo compitiendo, pero las lesiones hay que saber escucharlas, hay que saber gestionarlas. También recomiendo que si alguien no sabe cómo gestionarla, que pida ayuda. A mí me hizo mucha ayuda, o sea, yo estuve con ayuda psicológica porque al final mi vida dejó de tener sentido en el momento en el que dejé de practicar deporte y tuve que aprender a vivir mi vida de otra manera. Pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha constancia, teniendo mis objetivos claros, conseguí superarlo y a día de hoy pues aquí estoy otra vez dándolo todo y siendo consciente que si algún día eso me volviera a pasar, no voy a permitir perder el foco, y ahora mismo mi foco es disfrutar cada día de lo que hago y que eso me lleve a donde me tenga que llevar. Seguro que muy lejos. Ojalá. Seguro. Y entonces, ¿crees que la parte esta del proceso y de recuperación y demás te ayudó a tener una mentalidad ganadora? Sí, claro que sí. Al final, yo me considero una persona muy fuerte en el sentido de que cada vez que me pasa algo intento afrontar todas las cosas de la mejor manera, intento poner la mejor de mis actitudes, y creo que en ese momento yo mostré la mejor de mi actitud, hice todo lo que tenía en mi mano para poder salir de esas lesiones, con éxito a veces, esta vez última sin éxito, porque no pude volver a correr, pero sí que gané muchas otras cosas. Porque si yo no hubiese tenido esa lesión, jamás hubiera aprendido a estar en el deporte presente como estoy ahora. Para mí antes o entrenaba o no estaba presente en este deporte, como el atletismo, y ahora puedo estar, yo lo disfruto de otra manera. Y eso me deja una paz y una relajación, como una tranquilidad de saber estar presente de esa manera, que creo que una mentalidad ganadora en este aspecto te puede llevar a superar tus lesiones y, si no, a ser consciente y a estar contento con lo que estás haciendo en ese momento. Qué bien, qué importante también. O sea, tener esa fuerza mental y ayudarte también de terapia psicológica a la hora de afrontar las lesiones, porque hay mucha gente que es como... Eso tampoco lo cuentan, o sea, no dicen, no, pues voy a probar a ver si ir al psicólogo me ayuda a poder mejorar en esta lesión, porque al final creen que es algo físico, que te tiene que ayudar un fisio, que te tiene que ayudar un médico, lo que sea, pero no... O sea, valorar el papel que realmente tiene la mente en un proceso así. Sí, muy importante. Y saber que tienes quizás ese problema, tienes que afrontarlo de alguna manera y tienes que buscar ayuda y no pasa nada por hacerlo. Efectivamente. Bien en tu entorno, bien en ayuda externa como un psicólogo, bien en tus amigos, en alguien que te quiere, en ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, a ver, podemos resumir que uno no consigue nadie solo. O sea, que uno no consigue nada solo, y que el rol de los entrenadores me imagino que juega un papel fundamental en cada deportista. Sí, yo he tenido la suerte y jamás estaré lo suficientemente agradecida de poder haber tenido a mi lado entrenadoras y personas que me han guiado en este proceso y que me han hecho no solamente ser una mejor atleta, sino ser una mejor persona, y que me han llevado a que estos valores de deportista los lleve hacia mi vida personal. Y bueno, se llaman Emilio y Miguel, las dos personas que me han guiado y que a día de hoy siguen ahí, porque siguen ahí. Y ellos desde siempre, desde que somos pequeños, me han enseñado que lo importante no era ganar
Yo llegaba a una competición y no les importaba, y no me decían, muy bien, has quedado primera, muy bien, has quedado segunda, o muy bien, te has clasificado para la final de un campeonato. No. Lo primero que me preguntaban era, ¿cómo te has sentido? ¿Has visto cómo puedes? ¿Has visto cómo eras capaz de conseguir eso que pensabas que no? Todo eso, o sea, han fomentado en mí un montón de confianza, un montón de autoestima. Es fundamental. Y si hay alguien que me esté escuchando y crea que tiene un entrenador que no le apoya en ese sentido, que lo cambie y que se rodee de unas personas que te guíen y que sean acordes a los valores que tienes tú como deportista. Yo me quiero rodear de una persona que me guíe y que me enseñe que lo importante no es ganar, sino lo importante es disfrutar y adquirir todas esas características y esos valores que nos hacen luego en nuestra vida personal y nuestra vida fuera del deporte también crecer, no solamente en lo deportivo, sino en lo personal. Sí, en el ámbito profesional. Exacto. ¿Y cómo crees que esos valores te han transmitido y los aplicas tú en tu vida diaria? Pues ahora mismo, por ejemplo, acabo de graduarme en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, acabo de comenzar a trabajar siendo monitora de fitness y estoy segura y sé que sin esto yo jamás sin haber hecho atletismo, yo jamás hubiera conseguido llegar a todas las cosas que he llegado. Creo que me ha definido muchísimo como persona, me ha hecho ser una persona muy disciplinada, muy trabajadora. Soy consciente de que si algo quieres tienes que luchar por ello. Me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma y sin duda el deporte, o sea, la persona que soy hoy es gracias al atletismo, sin duda, al deporte en general, pero sobre todo a mi deporte que va a ser para siempre, que es el atletismo. Qué bien. Y al principio hemos comentado que también eras entrenadora, así que me gustaría preguntarte qué valores le intentas transmitir tú a esos pequeños atletas. Ay, mis pequeños atletas, lo que yo los quiero, son muy bonitos. Pues la verdad que cuando llegan y cuando los ves la primera vez que estás como de entrenadora y ves como ellos tienen en su mente... Al final crecemos así, pensamos que la única forma que solamente es ganar y si quedo primero soy mejor, y de hecho cuántas veces no hemos jugado en educación física a un quema y el que era quemado lo eliminaban directamente, ¿sabes? Era como que se premiaba a la persona que ganaba y al final ellos vienen con muchos miedos muchas veces en este aspecto, con muchas inseguridades. Normalmente el que queda último en la carrera es el que no quiere hacer la carrera y el que queda primero es el que está dispuesto a correr todas las carreras. Y yo siempre, desde el primer día, les enseño y les intento transmitir que lo importante es disfrutar. Y les animo mucho a que vayan a las competiciones, estoy mucho tiempo con ellos, le hago juegos entre las competiciones, intentando desviar un poco la atención de lo que es el fin en sí mismo de la competición, que es que puedes ganar, que puedes perder, que puedes quedar primero, que puedes quedar tercero. Simplemente en el hecho de ir a la competición, de estar con todos los compañeros, de disfrutar de ir, por ejemplo, en el autobús a las competiciones y estar con todos los compañeros, todo ese tipo de cosas. Es como fomentarle el que lo importante es disfrutar y no ganar en sí mismo. Claro, intentar que encuentren el equilibrio entre ganar, perder, el disfrute del proceso. Exacto. Y todo eso. Que me imagino que tiene que ser todo un desafío, ¿no? Porque al final los niños tampoco dependen al 100% de lo que tú en esa hora o 2 horas de entrenamiento le puedas llegar a transmitir. Claro, aquí hay un factor muy importante que muchas veces es difícil como entrenador de gestionar, que es lo que hay detrás. Como bien dices, al final ellos tienen su familia, tienen sus padres. Hay muchos padres que están muy pendientes de que su hijo gane, de que mi hijo tiene que ser el mejor, y esa tensión y esa presión, niños con 8, 9 y 10 años no saben cómo gestionarla. Claro. Exacto, y yo muchas veces yo digo, tú no le hagas caso a tus padres. Así, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero digo, tú piensas en correr, en disfrutar, no pienses en que quedes primero, piensa en que quedes segundo. Simplemente corre y disfruta de lo que haces y al final yo no te voy a premiar ni vas a ser mejor por llegar al primero y el segundo o el tercero. O sea, es complicado, pero hay que intentar fomentar en ellos que tengan esa pasión por el deporte y que vean el deporte como un refugio y como un sitio en el que estar y en el que crecer y en el que disfrutar, no como algo malo y no como el ser mejor o el ser peor. Eso. Muy bien. Entonces, el deseo de competir y ganar puede ser muy abrumador, me imagino, durante las temporadas en las que te toque entrenar para una competición y demás. Entonces, me gustaría preguntarte cómo manejas la presión en las competiciones y cómo encuentras tú también ese equilibrio entre querer ganar y disfrutar del proceso.
La verdad es que esto es complicado. Esto es una parte muy complicada del deporte y es esa tensión, esa presión, esa comunicación muchas veces que tenemos con nosotros mismos ante una competición de, al final, muchas veces somos nuestros mejores amigos y nuestros peores enemigos. Entonces, a mí, desde que soy pequeña, siempre me ha dado muchos nervios competir, siempre llegaba con un nudo en el estómago, siempre era la típica que estaba a punto de salir a competir y era como, Dios, No quiero, tengo mucho miedo. Y ha sido un proceso largo y ha sido mucho trabajo también mucha ayuda de mi hermana, por ejemplo, es psicóloga y me ha ayudado mucho a controlar esas emociones. Yo voy a una competición y a día de hoy sé cómo gestionar mi respiración, me centro en las cosas importantes, no dejo que mi mente me autosabotee y me diga cosas negativas, pero al final es también un camino, un proceso y tiene también su práctica. Y yo cuando llego a una competición intento haber practicado antes en el entrenamiento. Cuando tenemos normalmente entrenamientos muy duros, tenemos también situaciones de que te pones nervioso, que sientes que tienes que hacerlo bien, que tienes esa presión. Y ahí también puedes practicarlo y puedes decir, vale, pues en este entrenamiento voy a centrarme en cuando tenga unos pensamientos que me digan, María, no puedes, María, no eres suficiente para hacer esto, María, voy a aprender a gestionarlo. Voy a centrarme, por ejemplo, en mi respiración. Es como un tipo de ejercicios que haces. Ahí me ayudó mi hermana mucho en esos ejercicios y también mi psicólogo me dio muchas herramientas en este aspecto. Entonces te recomiendo que si ante una competición crees que tienes mucha presión y que eso te perjudica, que busques esas herramientas, bien unas herramientas tuyas propias o bien buscándolas fuera. Creo que eso te puede ayudar mucho a gestionar esa tensión y esa presión. Y yo a día de hoy yo me pongo una línea de meta, o sea, de salida, y aunque esté muy nerviosa, estoy mi objetivo es tanto disfrutar y poder cruzar la línea de meta. Y me siento tan agradecida por volver a poder estar ahí en una competición que al final esos nervios son nervios positivos. Claro, no dejas que te llegue a influir del todo en el resultado de esa carrera. Exacto. Y aunque influya, al final nos da igual el resultado de la carrera, ¿no? Exacto. Al principio me costó mucho porque al final cuando me recuperé de la lesión, yo he sido una atleta que he sido muy buena, entre comillas, de ir a un campeonato de España y quedar entre las mejores, y he tenido que aprender a ir a un campeonato y quizá ni clasificarme para la final, porque los campeonatos se corren un sábado y si te clasificas compites el domingo. Pues he llegado de a lo mejor clasificarme súper fácil para la final, correr y quedar muy bien, cosas así, a tener que aprender a ir a una competición y gestionar vale, ahora estoy aquí y no pasa nada, estoy aquí y no por eso soy menos ni por eso aprendo como parto desde donde estoy. Y eso también te genera mucha tensión, mucha presión, pero al final aprendes y eres consciente de que lo importante es estar ahí. Y yo ahora voy a una competición y alucino de decir, Dios, es que puedo estar aquí, estoy súper agradecida, ¿sabes? Qué guay. Sí, ha sido difícil, pero ahí estamos. Algo que me comentaste cuando nos conocimos es que la importancia del valor en el proceso, sobre todo en entrenamientos muy exigentes y en competiciones pues que tienen una serie de exigencias. Y hay etapas en la que los logros pues, pueden parecer que están muy, muy lejanos. Por ejemplo, me llegaste a decir que ya no vas a volver a correr como la María que tenía 12 años. Entonces me gustaría preguntarte que cómo afrontas cada nueva temporada. Pues la verdad que a día de hoy, cada año que comienza lo afronto como una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de empezar desde cero y no pensar en lo que era antes y en lo que he conseguido antes. Creo que muchas veces tenemos el error y de pensar en, pues a lo mejor hablas con una persona y le preguntas, ¿qué tal el gimnasio? ¿Qué tal la carrera? Y lo primero que te responden es, pues bien, pero es que yo antes levantaba 58 kilos y ahora levanto 10. O yo antes corría esto y ahora corro lo otro. Y es muy importante en eso partir de lo que eres ahora y no partir de lo que eras antes. Entonces, yo a día de hoy, cada vez que comienzo un año y lo afronto como otra oportunidad y digo, vale, el año pasado quizás llegué a esto, quizás cumplí con esto o no llegué a esto y no cumplí con esto, voy a partir de lo que estoy ahora y voy a centrarme en el día a día, en trabajar cada día, en poner cada peldaño, en vez de decir, vale, yo hago esto ahora y pienso, ay no, el año pasado lo hacía de esta manera y lo hacía mejor, o no, el año pasado a esta altura en esta competición estaba mejor. No, partir de lo que eres ahora y no vivir de ese recuerdo o de lo que era antes.
¿no? Y al final, muchas veces cuando comienzas, y sobre todo cuando no eres muy maduro como deportista, cuesta mucho el aceptar que quizá tu cuerpo ha cambiado, que quizá tus circunstancias han cambiado y que quizás nunca vuelves a ser el tipo de deportista o quizás nunca vuelves a correr o a hacer las cosas como las hacías antes. Pero lo importante es centrarte en lo que eres ahora y aprovecharte de eso y decir, vale, hoy estoy aquí, voy a ir poco a poco y a ver dónde me lleva eso. No me voy a centrar en lo que era antes y en lo que... Entonces es importante ser consciente de dónde estás ahora y ir de ahí hacia adelante y nunca mirar hacia atrás. Sí, la verdad es que lo que cuentas es muy, muy importante, o sea, ser consciente de que al final nuestro cuerpo evoluciona, nuestra vida evoluciona, nuestras relaciones personales también evolucionan, que al final también nos influye y nuestra etapa de la vida pues no es la misma que cuando teníamos 12 años a la que tenemos ahora. Exacto. Y hay que ser consciente de que al final también, aunque con 12 años igual tenías más agilidad, pero bueno, al final si sigues entrenando otros 14 años, claro, pues puedes llegar a conseguir nuevas cosas, nuevas habilidades. Exacto, y como dices, al final tu cuerpo cambia y quizás lo que eras capaz de hacer antes ahora te cuesta un poco más, pero tienes otras habilidades. Al final es como lo que no tengo por un sitio lo tengo por otro y aprovecho eso que tengo ahora y lo exploto en vez de ir pensando en lo que no tengo ahora que tenía antes, ¿no? Y es verdad que en ese aspecto, cuando en el caso del atletismo tiene una etapa, quizás en otros deportes también, y sobre todo en el caso de las mujeres, hay una etapa muy, muy importante que es la etapa de desarrollo, en la que tu cuerpo cambia, quizás coges más kilos o tienes que acostumbrarte y aprender a mover tu cuerpo. Sí, o tu energía también cambia. Exacto, todo ese tipo de cosas, y ahí hay un proceso muy duro, muy duro, muy duro. Yo la verdad que personalmente lo pasé bastante mal en esa etapa, porque al final estás acostumbrado a correr de una forma y cambias muy rápido y tienes que adaptarte muy rápido y encima ves que quizá tu entorno sigue igual y tú has cambiado más, y esa es una etapa muy dura en la vida de los deportistas, y creo que en ese momento es muy importante rodearte de personas que sepan guiarte. Ahí yo tenía a mi entrenador siempre que me decía, María, esto es temporal, no te preocupes, tú tienes que seguir entrenando y tienes que seguir preocupándote por mejorar cada día y no pensar en que tu cuerpo está cambiando, sino aceptarlo y ir hacia adelante. Creo que es importante no perder ese foco en ese momento y lo que estamos diciendo, aceptar dónde estás e ir siempre hacia adelante. Vale, ¿y qué parte crees que tienen? Porque al final cuando eres más joven sobre todo, hay ciertas referencias, los famosos, los corredores que ves en los Juegos Olímpicos, influyen mucho en tu desarrollo como corredor y decir, vale, pues yo de mayor quiero ser como tal. Sí. ¿Qué referentes tuviste tú cuando eras joven o ahora, a día de hoy que influyeron realmente en todo este proceso? Pues de referentes de atletas, yo siempre competía con una chica que en ese entonces, a lo mejor si algún día escuchara este podcast se reiría un montón. Se llamaba Marta Pescador y tenía mi edad y era una chica que en todas las competiciones ganaba con una facilidad, era una cosa increíble. Y en ese momento, para mí, ella era como mi top, porque yo veía que siempre ganaba con mucha facilidad, con mucha así. Pero referente a lo que estamos hablando en este podcast, al final, esa era lo que mi referente en ese momento, que yo también pensaba me encantaría poder correr como ella, poder tal. Y conforme fui creciendo, me hice muy fan de una atleta que se llama Águeda Márquez, que es muy amiga mía también, porque me enseñó mucho. Y ella transmite mucho el valor de ese proceso del que hablamos. Ella transmite mucho el valor de entrenar cada día, de esforzarte cada día, de escuchar tu cuerpo. Todo ese tipo de cosas que tenemos muchas veces que nos olvidamos y en el que nos centramos solamente en ganar. Y mira que ella es una atleta que gana muchísimo, que gana muchas competiciones, que ha sido finalista olímpica últimamente. Pero me transmite más cosas que simplemente eso. Sí, lo hace más cercano en el proceso, aunque esté en competiciones de otros niveles. Exacto, hace el proceso muy... exacto. Entonces creo que es importante fijarse en unos referentes que tengan valores que tú admires. Yo admiro mucho el valor del esfuerzo, el valor de la perseverancia, el valor de la actitud. Y mi referente, que ahora mismo es ella, igual que tengo otros atletas, otros deportistas, ella me transmite eso. Y yo me fijo en ella y digo, uy, pues me encantaría, o me gusta su forma de pensar y su forma de actuar, y intentas como
como, no parecerte, pero sí que intentar eso, que Sí, esos porque al valores... final está ahí la ligera línea entre quiero ser como ella, Exacto. que puede ser un poco tóxica si no la aprendes a gestionar bien. Y al final hay gente joven, como atletas pues, que tienen 10 años y demás, y eso no lo visualizan. Es como quiero ser como él, quiero ser como él, quiero ser como él, Claro. y de ahí no... Claro, por eso me refiero que cuando era pequeña yo solamente me fijaba que no entendía mucho y no le daba tanta importancia a ese disfrute y a ese... Solamente me fijaba en esa chica que ganaba. Claro. Y a día de hoy esos valores y esas cosas que a mí que me despiertan y que me motivan a fijarme y a querer aspirar a eso son los valores que transmite esa persona, más que ganar o perder, sino ella me transmite lo que me gustaría tener en mi día, que es esa motivación, esa actitud y esa forma de afrontar todos los retos que ella en su vida tiene. Qué bien. Y desde que empezaste en el deporte hasta ahora, ¿cómo ha ido evolucionando tu mentalidad? Buah, pues diría que empecé como una niña con muchos miedos. Bueno, al final cuando eres niño realmente para ti el deporte es tu vía de escape, tu momento de diversión, y fue progresando. Y cuando empezó a cambiar lo que hemos hablado antes de mi cuerpo, empecé a desarrollar un poco de miedo a la competición, un poco de miedo al entrenamiento, un poco de inseguridad. He tenido que trabajarlo muchísimo, y a día de hoy puedo decir que con mucho trabajo ahora mismo me considero, y creo que la mentalidad que tengo hacia el deporte es una mentalidad fuerte. Creo que aquí las cosas hay que lucharlas y hay que conseguirlas, no se consiguen solas ni vienen solas, y a día de hoy considero que mi mentalidad es una mentalidad fuerte y luchadora, y estoy segura que si consigo las cosas, que ojalá que porque sí. realmente lo trabajas. Porque día a día. realmente lo trabajo sí, exacto. Qué bien. Y entonces, ¿qué lecciones o cambios crees que has tenido en tu enfoque respecto al éxito, al esfuerzo y a la paciencia? Pues para mí antes el ganar era ir a un campeonato de España o simplemente clasificarme, y ahora para mí ganar es ir a entrenar todos los días con una sonrisa, ir a entrenar y disfrutar, como captar el valor de las cosas invisibles, que como digo yo, que existen detrás de un entrenamiento, que es pues ese valor del esfuerzo, el terminar una serie y sentir que te has esforzado y que estás mejorando, el compartir ese momento con personas que van en la misma dirección a la que estás yendo tú. Es decir, es como el ser consciente de esas pequeñas cosas. Que ahí también hay parte del éxito que Exacto. puedas cosechar, ¿no? Exacto. Para mí, a día de hoy, ganar es haber disfrutado, sin duda. No es ganar en sí mismo, sino el haber disfrutado y mejorar, evidentemente, pero desde un enfoque de estoy disfrutando de lo que hago. No me importa si quedo primera, quedo segunda, o me hago una mínima o no me lo hago. Ya, a ver, la verdad que es admirable escucharte hablar de ese tema en cuanto a las competiciones y tu manera de ver el deporte y tu relación con el deporte, porque sé que hay muchos deportistas que no lo sienten así, vamos, que al final, pues eso, tienen una relación un poco tóxica con su deporte, no tienen paciencia, desisten a la primera, o a lo mejor están 5 años en su mejor momento y luego le viene una lesión y no son capaces luego de remontar y de salir de ahí. Totalmente, creo que hay muchísimo abandono en ese sentido, cuando, como tú dices, cuando llevas mucho tiempo forzándote en algo y a la primera no te sale bien, o lo intentas y ves que has estado en un nivel muy alto y tienes que a lo mejor aprender a estar en un nivel más bajo, esa gestión es muy complicada, y yo creo que la mayoría de la gente que abandona el deporte, y quizá el deporte de alto rendimiento en este caso, es a causa de no saber gestionar eso. Pero también creo que a día de hoy yo creo que es muy difícil, o pienso yo, que es muy difícil que haya un deportista de alto rendimiento que no esté disfrutando de lo que hace. Porque hay gente que al final a día de hoy vive de eso. A lo mejor hay gente que vive del atletismo o de otros deportes. Y creo que a día de hoy, si esas personas no estuvieran disfrutando del entrenamiento, disfrutar entre comillas, porque muchas veces el atletismo es muy duro, y es lo que digo, que estamos locos al final porque nos encanta el sufrimiento. Pero es como que yo pienso que ellos disfrutan de eso, del mismo sufrimiento, del mismo tal. Y creo que en el momento en el que dejan de disfrutar, creo que eso es cuando abandonan. Y yo pienso que es una sabia decisión, ¿eh? Yo creo que en el momento en el que deje de disfrutar del deporte que estoy haciendo, voy a dejar de hacerlo. Claro, que sepas cuál es tu límite también. Y al final entender que si sigues puedes hacerte más daño, puedes acabar de una manera
un poco más trágica. Exacto, exacto, como dices, que no sea una obsesión. Al final lo hacemos porque queremos, lo elegimos. Yo se lo digo mucho a los niños que vienen a entrenar a día de hoy. A lo mejor vienen con problemas o es que estoy agobiado porque tengo esto, o dicen, es que hoy tocan series. Y es que le digo, oye, pero que tú estás aquí porque quieres, que tú has elegido venir, salir de tu casa, levantarte de la cama y estar aquí, ¿sabes? Es tu propia decisión, pues haz con tus propias decisiones lo que tú quieras hacer. Y si tú estás aquí hoy, aprovéchalo porque tú eliges estar aquí hoy, ¿sabes? Como diciendo, estamos aquí por algo. Sí, aprovecha tu momento, tu ahora, Exacto. y ya luego vendrá pues lo que, Exacto. lo que te haga venir. Sí. Y bueno, pues para que nos escuchan y desean construir su propia mentalidad ganadora, ¿qué consejos prácticos les podrías compartir? Pues lo primero que les diría sería que se paren un poco en su vida y que se observen a ver cómo reaccionan y cómo actúan ante los desafíos. Obsérvate, párate, obsérvate y mira si ante un desafío, ante un problema, ante unos objetivos, ¿cómo actúas? ¿Tienes una actitud positiva? ¿Te cuesta afrontar los desafíos cuando son más complicados? Pregúntate eso, obsérvate y a raíz de eso piensa, vale, me cuesta. Cuando tengo un desafío muy importante, cuando tengo algo que requiere mucho esfuerzo, me rindo a la primera, me frustro. Si tienes ese problema, lo segundo que te diría sería que buscaras herramientas. Bien, herramientas internas que nazcan de ti. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la serie, yo tengo herramientas que utilizo en mi día a día para mejorar mi actitud y me levanto, a lo mejor me paseo a mi perro, me tomo mi café tranquila, me visto bien, me hago mis peinados. Herramientas que a mí me ayudan a la hora de ir a entrenar o a la hora de empezar mi día. Claro, que no son herramientas que utilizas solo en la pista, en las competiciones, sino que son herramientas que tú empiezas tu día ya. Claro, empiezas tu día de otra manera, pues ese tipo de cosas. Y si te cuesta mucho encontrarlas en esas cosas que te gustan, puedes también irte, por ejemplo, a pasear, a ver un atardecer a la playa. Herramientas que a ti que te ayuden a recordarte por qué haces las cosas, ¿no? Y pienso que también si esas herramientas no te cuesta mucho encontrarlas en ti mismo, búscalas fuera, busca ayuda. Pues si ves que te cuesta mucho, puedes buscar ayuda en un psicólogo que te dé esas herramientas que te ayuden a salir de ese bucle que no te deja quizá buscar tu objetivo. Vale, y entonces, ¿cómo de importante crees que es el entorno, tanto en el mundo del deporte como fuera de él? Creo que es importantísimo y creo que si algo a día de hoy podemos elegir, entre comillas, es de las personas que nos rodeamos. Creo que es importante rodearte tanto. Al final la familia es complicada porque la familia no se escoge, ¿no? Pero creo que podemos buscar sacar lo mejor que nos puede ofrecer nuestra familia, las mejores partes. Después creo que es muy importante rodearte de buenos amigos, tener una pareja que te apoye e incluso rodearte de un entrenador que cumpla con esos valores que tú estás buscando. Si tienes un entrenador que simplemente está pensando en tus objetivos como deportista y que sean solamente ganar, cambia de entrenador. Si no son tus valores, si no es lo que tú quieres, busca a alguien que comparta tus valores. Yo a día de hoy agradezco el entrenador que tengo porque su objetivo es el mismo que el mío y es que estoy ahí disfrutando. Y también muy importante poder rodearte y buscarte un buen equipo de un nutricionista, un psicólogo, cosas que creas que te puedan ayudar. Vale. ¿Y qué papel crees que juega el equipo el equipo de tu entorno, tu entrenador, tu familia en el desarrollo de una mentalidad positiva? Creo que es fundamental. Al final pasamos mucho tiempo con otras personas y al final la energía que nos desprenden otras personas, rodearte de gente que comparta tus mismos valores y que vaya en la misma dirección en la que tú vas, te va a ayudar a que tú no pierdas tu foco y no pierdas esos objetivos de los que hablamos, que estés bien dirigido. Y en eso es importante elegir bien de quién te rodea y no perder pues ese foco. Y creo que también en este otro consejo que daría, que quiero que quede muy claro, es que mostréis muy buena actitud en el sentido de asegúrate de que cada peldaño y cada cosa que construyes la hagas con la mejor de las actitudes porque somos lo que pensamos y somos lo que hacemos al final.
Por mucho que tú pienses que quieres hacer ciertas cosas, que tienes que actuar de cierta manera, lo que te va a acercar realmente a lo que quieras conseguir es lo que hagas. Y vivimos en una vida con tantas cosas que ¿por qué no elegir y por qué no intentar hacerlo de la mejor forma posible? Aunque eso requiera esfuerzo. ¿Sabes? Es como buscar eso, buscar el saber disfrutar de eso. ¿Y crees que la mentalidad ganadora en el deporte puede aplicarse a tu día a día? Sin duda. Creo que al final es una forma de actuar y una forma de pensar no solamente en el deporte, sino en tu vida. Creo que actuar con esa actitud de la que hablamos, con esa forma de afrontar los pequeños desafíos y los pequeños objetivos, creo que no solamente te va a ayudar en tu ámbito deportivo a ser mejor deportista, sino a ser mejor persona. Creo que claro que sí, 100%. La persona que eres hoy va a ser a través de eso. ¿Y cómo has visto tú o cómo crees que estos valores te influyen en otras áreas de tu vida que no sea solo en el atletismo? Pues al final, lo que he dicho antes, de que ahora mismo he conseguido terminar mi carrera, he conseguido un trabajo que me gusta, y creo que al haber aprendido a tener esta mentalidad y el afrontar las cosas de otra manera, me ha llevado a lo que soy hoy. Y me ha llevado a poder hacer a día de hoy lo que me gusta, lo que disfruto y sobre todo a sentirme orgullosa de mi forma de afrontar las cosas y de mis valores como persona y como deportista. Muy bien. Y bueno, por último, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, si pudieras inspirar a tu yo del pasado, ¿qué frase o mantra utilizarías? Oye, ojalá hubiera podido hablar con la María del pasado muchas veces. Creo que le diría que si estás disfrutando del camino, no estás perdiendo. No lo olvides. Asegúrate de que estás disfrutando. Esa sería mi frase. La tengo aquí tatuada. Ah, sí. Me encanta. No lo olvides. Yo me lo puse aquí porque en muchas competiciones a lo mejor voy a salir a correr y digo, María, no lo olvides, que al final estás aquí porque quieres y lo importante es que estés aquí, disfrútalo. Y no importa si pierdes o no, lo importante es que estás aquí. No lo olvides. Me encanta. Pues nada, María, pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Esperemos tenerte de vuelta más adelante. Ojalá, de verdad, me ha hecho mucha ilusión. Muchísimas gracias. Espero que este seminario os haya parecido tan interesante como a mí. Es inspirador ver cómo esta mentalidad va más allá de ganar en el deporte, ayudándonos a todos a superar obstáculos y a buscar siempre la mejor versión de nosotros mismos. Y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este webinar. Y antes de despedirnos, recordad que en EduSport Talks encontraréis tanto webinar como podcast donde hablamos y aprendemos de profesionales del mundo deportivo. Muchas gracias y hasta la próxima.